Bueno, jóvenes, vamos a continuar con algunos ejemplos del capítulo de la parte de hidrostática, ¿no? Esto es un ejemplo que dice lo siguiente: para el sistema de la figura determinar la longitud sumergida, LS es la longitud sumergida de la varilla, ¿no? Entonces, siendo la longitud total de esta varilla de acá, ¿ya? Y el peso específico de la varilla 640 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Es una varilla que está dentro del agua y queda en esa configuración, ¿no? Entonces, para resolver este ejercicio, esto es su enunciado, para resolver el ejercicio, entonces nosotros vamos a colocar acá su solución del problema, ¿no? La solución del problema, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora bien, nosotros sabemos como cualquier partícula que está dentro del agua, entonces siempre actúa una fuerza, ¿no? O dos en este caso, ¿no? La primera fuerza siempre vamos a hacer mención al peso que tiene la varilla y luego vamos a dibujar la fuerza de empuje, lo que habíamos dicho en los anteriores videos, ¿no? Entonces, el peso de la varilla, como tiene longitud, la varilla, ustedes han debido ver en física 1, cuando una partícula tiene una determinada longitud, el peso de esa varilla siempre está actuando por el centro, más o menos por acá. Entonces, por acá yo lo voy a dibujar su peso de la varilla siempre dirigido hacia abajo, ¿no? Ahí está. Entonces, eso va a ser el peso que tiene la varilla, ¿no? Ahora bien, ya, la fuerza de empuje, pero la fuerza de empuje, esta fuerza de empuje va a estar actuando, habíamos dicho, acuérdense bien, a la mitad, el empuje va a actuar a la mitad, pero de la varilla que está dentro del agua. La varilla que está dentro del agua tiene esta longitud, justamente eso es lo que me pide encontrar, ¿no? Tiene esta longitud. Entonces acá podemos hacer taca, 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 esto de acá, ¿no? Y esto de acá. Entonces, todo esto es la longitud de la varilla sumergida, ¿no? Más o menos ahí va a quedar, ¿no? Entonces acá le voy a llamar longitud de la varilla sumergida. Eso es lo que me pide encontrar, ¿no? El empuje está actuando a la mitad de esto, ¿no? A la mitad. No importa que tanto esté afuera, lo importante es que esta varilla que está acá adentro, en el centro de ahí, está actuando la fuerza del empuje. Yo lo voy a hacer así y el empuje es una fuerza que está apuntando hacia arriba. Eso habíamos indicado, ¿no? Ahí está, eso es el empuje, ¿no? Y este empuje está actuando a la mitad de la varilla, ¿no? Entonces, esto es LS medios, esto es LS medios, longitud de la, sumergida medios, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto de acá, esta longitud y esta otra longitud, pero esta longitud de acá, para que se pueda ilustrar mejor, esta longitud de acá, esto un poquito lo vamos a borrar, ya, esta longitud de acá es LS medios, ¿no? Longitud, longitud sumergida la mitad, ¿no? La mitad de la varilla sumergida, es este pedacito de acá, ¿no? Bueno, esas son las únicas dos fuerzas que están actuando. Pero este punto de acá es un pivote. Puede ser esto de acá una tuerca, un tornillo, ¿no? Un tornillo, una bisagra, ¿ya? Entonces, en esos casos actúan dos fuerzas en este punto de acá, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Es un pivote, ¿no? Es un pivote. Entonces, lo vamos a dibujar también. En acá está actuando una fuerza horizontal en este sentido y también en este sentido está actuando una fuerza, ¿no? Fuerza vertical le vamos a llamar F sub y fuerza horizontal le vamos a llamar f sub x, ¿no? Entonces, a ese punto, este punto de acá, le vamos a dar un nombre, le vamos a colocar el punto A, ¿no? Ahí está. Listo. Y nosotros habíamos dicho, una vez que ya están dibujadas las fuerzas, ¿no? Esto de acá, cómo dibujar las fuerzas en una bisagra o en un tornillo, han aprendido en física 1, y es programa de física 1. Fuerza horizontal y fuerza vertical. Específicamente en el capítulo de estática han debido ver, ¿ya?
Conmigo hemos visto fuerzas, el peso y el empuje. Vean los anteriores videos porque estamos dibujando esas dos fuerzas ahí. Ahí está la fuerza del peso y la fuerza del empuje. Y habíamos dicho también que directamente vamos a colocar que el empuje va a ser igual al peso. Si vamos a partir de aquí, vamos a colocar la densidad del líquido, la gravedad, volumen del cuerpo sumergido, densidad del cuerpo, gravedad, volumen total del cuerpo. No vamos a conseguir nada haciendo esto de acá. No vamos a conseguir nada. Entonces, si no vamos a lograr nada, no vamos a llegar a ningún lado haciendo esto. Pero entonces, ¿cómo procedemos para resolver este problema? ¿Qué es lo que hacemos? Como el cuerpo no se mueve, como esta varilla no se mueve, ahí está quieto y ha quedado en esa configuración, ¿ya? Esto se puede demostrar en el laboratorio que se comporta así una varilla dentro del agua, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Este cuerpo no se mueve. Si no se mueve, nosotros sabemos, por las leyes de Newton, nosotros sabemos que sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Esto es la primera condición de equilibrio, que lo han visto en la parte de física 1, ¿no? ¿Cuál es la segunda condición del equilibrio? Cuando los cuerpos no se mueven, ¿se puede aplicar esto? También se puede aplicar. Cuando los cuerpos no se mueven, hay algo que también se puede aplicar, se llama torques. Entonces nosotros vamos a decir, si sumamos todos los torques que están en el punto A, vamos a decir, como no se mueve, tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? No hay, está estático, igual a 0. Ustedes para volver a repasar este ejercicio, entonces tienen que ver el capítulo de estática y torques, ¿ya? Estática y torques, específicamente torques, su definición de torque, ustedes lo van a estudiar, si no se está entendiendo lo que vamos a resolver, ya estoy tratando de ser un poco lo más claro posible. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces, atiendan ahora. Fuerza. El torque se define de la siguiente manera. El torque se define como fuerza por distancia por el seno del ángulo que están formando estos dos vectores. Enseguida les voy a explicar, ¿ya? Esto es definición de torque que lo han visto en el capítulo de física 1, ¿no? Perdón, en su programa de física 1. Y está. Ahora bien, atiendan. Hay dos fuerzas, entonces vamos a decir, todos los torques que se giran en sentido, en sentido contrario, en sentido de las agujas del reloj, esos son torques negativos, y los torques que giran en sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido contrario a las agujas del reloj, positivos. Ahora bien, si agarro a este punto como pivote, esta fuerza hacia dónde está empujando. Fíjense, si empujo a la varilla, ¿en qué sentido trata de hacer girar? Esta fuerza, el empuje, a la varilla, ¿en qué sentido trata de hacer girar? Si este es el punto donde el cual lo sujetamos. Aquí está la varilla, el empuje está actuando así, y la varilla, ¿qué va a hacer? Trata de girar en sentido a las agujas del reloj. Entonces el torque dice fuerza, esa fuerza va a ser negativo. La fuerza es el empuje, ahí está, el empuje. Ahora por distancia, ¿cuál es la distancia? Desde donde gira hasta donde está la fuerza, ¿cuál es la distancia? Desde donde gira hasta donde está la fuerza. ¿Cuánto es la distancia? De acá a acá hay L medios, hemos dicho que el peso está actuando a la mitad. L medios más este pedacito de acá, entonces vamos a hacer así, de la siguiente forma. Para que esté un poco claro, entonces vamos a hacer lo siguiente. De acá a acá hay L medios, esto de acá a acá es L medios, ya, es L medios. Hasta donde está aquí, ese es L medios. A este pedacito le vamos a llamar X. Ya está. Entonces, de acá a acá hay L medios, de acá a acá hay X, de acá a acá hay LS medios, ¿no? Longitud sumergida medios, la distancia, desde donde gira hasta donde está la fuerza. Entonces, eso va a ser paréntesis, lo voy a colocar, dice que es L medios más X más longitud sumergida medios. Ahí está, la distancia. Seno del ángulo que están formando estos dos vectores, fuerza y distancia. Entonces para poderlos explicar
yo voy a anotar que esto es el punto A, esto es el punto A y la varilla está acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El empuje está actuando acá, dirigido hacia arriba. Ahí está. Eso es el empuje. Eso es el empuje. Ahora, la distancia es desde donde gira hasta donde está actuando la fuerza. Así les he explicado en física 1, o al menos así debería de explicarles. Entonces, esto es la distancia. Esto es R. Esto es la fuerza. Esto es el empuje. Entonces, ¿qué ángulo están formando? Entonces, proyectamos, taca, 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 esto de acá. Y puedo hacer una línea. Este también, el empuje también se puede proyectar, que está actuando hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, esto es el empuje, esto es la fuerza del empuje, el empuje y la distancia. Entonces, si hacemos una línea de acá horizontal, acá le podemos dar un ángulo, este angulito de acá, esto que sea una línea horizontal y esto que sea el ángulo alfa. Si esto es alfa, si este angulito de acá es alfa, esta alfa de acá es esta misma alfa de acá y se repite acá como ángulo alfa. Entonces eso va a ser alfa y esto va a ser 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. ¿Qué ángulo están formando esta línea azul con esta línea verde? Este vector de acá lo traslado y le coloco acá. Este empuje de acá lo vamos a colocar acá. Entonces lo que necesitamos es todo este ángulo de acá. Este ángulo de acá se repite acá. Esto de acá es 90 grados, ¿no? Entonces vamos a decir, este empuje lo coloco acá. La distancia lo coloco acá. Esto es el ángulo que están formando. Esto de acá. Va a ser alfa. Esto es alfa más 90. Entonces, el ángulo que están formando es 90 más alfa. El ángulo que están formando es 90 más alfa. Ya está, ¿no? Ahora bien, nuevamente decimos lo siguiente. Entonces, nuevamente voy a decir lo siguiente. ¿Ya? Ahora, esto de acá ya. Ahora, vamos con esta fuerza de acá. Esta fuerza, el peso a la varilla trata de hacerle girar en ese sentido. En sentido contrario a las agujas del reloj, y eso va a ser positivo, va a ser más. La definición dice fuerza. ¿Qué fuerza es? El peso. El peso es una fuerza. Distancia. ¿Qué distancia hay desde donde gira hasta donde está el peso? L medios. Por el seno del ángulo que están formando. ¿Qué ángulo están formando estos dos vectores? El peso y la distancia. Nuevamente, en esta parte lo vamos a hacer. Aquí está el peso y su distancia va a estar acá, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que este ángulo de acá es alfa. Este ángulo de acá es alfa, ¿no? Y lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, este angulito, ¿cuál más? Si esto es una línea horizontal, este ángulo alfa va a estar por aquí. Y acá va a ser también el ángulo alfa. Y va a ser el ángulo que están formando estos dos vectores, va a ser, este ángulo es alfa, ¿no? Esto es este ángulo, ¿no? Va a ser 90 menos alfa, ¿no? 90 menos alfa. El ángulo que va a estar formando va a ser 90 menos alfa. Y todo eso, no hay más, las únicas dos fuerzas que están actuando son esos. Esto no va a contar porque su distancia va a ser cero en este punto. Entonces no involucra en la solución del problema estas dos fuerzas. Las únicas dos fuerzas que involucran en la solución del problema son estas dos. Esta no, porque está en el mismo pivote, en el mismo punto. Cuando vamos a querer encontrar su distancia, va a ser cero su distancia. Y por eso las fuerzas se van a anular. Como no hay más fuerzas, esto va a ser igual a cero, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿ya? Vuelvo a repetir, si no se entiende este problema, ustedes lo único que tienen que hacer es repasar el capítulo de torques, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora bien, atiendan. Lo que yo quiero que hagan es lo siguiente, ¿no? Lo que ustedes tienen que encontrar, tienen que resolver este problema y tienen que encontrar la longitud de la base sumergida. Y la longitud de la base sumergida es LS, como respuesta les indico, que sale exactamente 2 metros, ¿ya? Es un problema ahora algebraico, ¿no? Lo que ustedes tienen que despejar es LS, ¿no? De aquí tienen que encontrar esta LS,
despejan el S y de ahí encuentran el S sale 2 metros. O sea, la varilla que estaba sumergido exactamente les va a dar 2 metros. Bueno, eso es ahora. Si no se entiende el problema, repasen la parte de estática y la parte de torques, ¿no es cierto? Bueno.